Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con la evolución de las casas comerciales en Taiwán. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Los propietarios transportan carga tras carga de mercancías a sus tiendas, mientras los forasteros pasean a su aire, dibujando una escena atemporal en los barrios urbanos más antiguos de Taiwán. Las casas comerciales que tanto nos recuerdan la época en que se construyeron estos barrios son, sin duda, sencillas y sin adornos, en comparación con la arquitectura moderna. Sin embargo, su importancia histórica es notable. En las ciudades de la antigua China, hasta la dinastía Tang, las normas imperiales de la planificación urbana exigían que las zonas residenciales estuvieran estrictamente separadas de las zonas donde se permitían las actividades comerciales. Durante la posterior dinastía Song, esta separación se relajó y a partir del año 1120 comenzaron a aparecer tiendas que podían utilizarse tanto para fines residenciales como para comerciales en las ciudades de las regiones de Fujian y Guangdong, en la costa suroeste de China. En contraste con la amplitud de las estructuras tradicionales con patio, las tiendas son largas y muy estrechas. La fachada de una tienda suele tener un solo ancho de crujía, pero eso nunca impidió que nadie aprovechara al máximo el espacio interior. En la parte delantera, una o dos tiendas dan a la calle, listas para recibir clientes o recibir mercancías. Más adentro, tras un patio interior, otras dos estructuras sirven de vivienda. A lo largo del borde del patio siempre hay un pasillo que puede funcionar como cocina y almacén. Li Tungming, quien ha publicado numerosos estudios sobre las casas comerciales taiwanesas, sostiene que después de que la gente migrara de Fujian a Guangdong a Taiwán, Singapur, Malasia y otros lugares, sería más apropiado referirse a este tipo de estructuras como arquitectura de la diáspora china. En los distritos comerciales de las ciudades más antiguas de Taiwán, las casas comerciales solían construirse a ambos lados de las calles. Los habitantes de aquellos tiempos, no siempre con recursos económicos, juntaban sus fondos para financiar la construcción conjunta de casas comerciales, unas junto a otras, que compartían paredes contiguas, formando así barrios compactados pero ordenados. Vistas desde arriba, una hilera de estas casas comerciales parecía un ciempés serpenteante, una forma excelente en que aquellos tiempos, cuando las comunidades dependían de sí mismas para defenderse de ladrones y asaltantes, no por hablar de los violentos ataques de grupos armados de comunidades rivales. Las primeras casas comerciales se construyeron con métodos y materiales relativamente sencillos. Algunos ejemplos incluyen tejas de revestimiento con forma de escamas de pez colgadas en el exterior de los muros de tierra apisonada para protegerlos de la intemperie, y las ventanas de urna con rejas hechas de urnas apiladas, que hoy en día solo se encuentran en las zonas de Lucan del condado de Changhua, una forma decorativa de reutilizar cerámica dañada o defectuosa como materiales de construcción. Entre las casas comerciales de estilo Ming del sur, que aún se conservan en el distrito de Dadaozen de Taipei. Algunas se construyeron antes de que se desarrollaran las fachadas que ocultaban las fachadas de los edificios. Estas estructuras representan la forma más temprana de la casa comercial taiwanesa. Después de que Taiwán se abrió al comercio exterior a través de puertos de tratado designados en 1858, las compañías comerciales, consulados y almacenes europeos y estadounidenses comenzaron a construirse con estructuras de estilo veranda colonial, introduciendo así pasarelas de ladrillo con arcadas en Taiwán.
En cuanto a las balaustradas en forma de jarrón que se usaban en balaustradas o puestos de flores, cuando los taiwaneses de entonces vieron la elegancia que se podía dar a una casa al entablar negocios lucrativos con occidentales, comenzaron a imitar los estilos arquitectónicos occidentales, lo que dio lugar a tiendas con fachadas de estilo occidental. Dice Lee, quien señala que las empresas comerciales occidentales habían construido 6 edificios de estilo occidental en Taipei, cerca de lo que hoy es la intersección de Nanjing West Road y Taizheng Street, por lo que la zona llegó a conocerse como Six Trading Companies Street. Esta fue una de las razones por las que esa misma zona jugó un papel importante en la occidentalización de los edificios que albergaban negocios de Dadaozen. En el siglo XIX, Taiwán experimentó un cambio social y económico trascendental que trajo consigo grandes transformaciones en el campo de la arquitectura. Además de las empresas comerciales occidentales, otro factor clave que impulsó este cambio fue la mentalidad de numerosos arquitectos japoneses, quienes introdujeron conceptos arquitectónicos de todo el mundo. El gobierno colonial de la época introdujo tecnologías de construcción con ladrillos y hormigón, incorporando nuevas técnicas que se aplicaron en proyectos destacados como la Oficina del Gobernador General de Taiwán, la Oficina de Monopolio de Taiwán y la Casa de Huéspedes de Taipei. El uso de nuevos materiales y técnicas dio origen a un estilo de construcción conocido como arquitectura de patrones. Permitió construir casas-tiendas de hasta 2 o 3 plantas y se mantuvo popular durante mucho tiempo. Un cambio particularmente notable, provocado por la influencia de la arquitectura barroca, fue la introducción de picos decorativos en las fachadas de los edificios, en contraste con las formas lineales y sencillas de épocas anteriores. Las nuevas fachadas estaban rematadas con picos de diversas formas, incluyendo semicírculos y pirámides. Tampoco podemos pasar por alto las nuevas fachadas de 2 plantas, muchas de ellas con elementos decorativos de árido lavado o estuco moldeado, con motivos con flores, ramas y hojas. Los pórticos de la primera planta frente a las puertas de las tiendas se sostenían sobre columnas redondas, algunas de piedra de estilo griego y otras de ladrillos de 1/4 de círculo o de 1/3 de círculo. Las fachadas de las tiendas eran una forma de que los negocios compitieran entre sí y presumir de su riqueza. Entre los dueños de los comercios de los distritos comerciales de aquella época, existía un acuerdo tácito. Los vendedores no debían pregonar sus productos en voz alta a los transeúntes. En esas circunstancias, las fachadas de las tiendas de intrincada factura parecían hablar un idioma que solo era comprensible entre los propios edificios, mientras competían por mostrar al mundo quién era el más bello de todos. Y estamos de regreso y les cuento que Lee Tung-min señala que cuando las autoridades japonesas lanzaron formalmente un programa de mejora urbana en Taiwán en 1912, exigieron que las casas comerciales se renovaran de acuerdo con las ordenanzas locales. Durante las obras de renovación urbana de 1919 en la ciudad de Daxi, en la actual ciudad de Taoyuan, las autoridades locales construyeron un sistema de alcantarillado y aprobaron planes para ensanchar las calles, lo que obligó a los propietarios de las casas comerciales a renovar sus fachadas. Las telas negras que cubrían las fachadas durante las renovaciones eran una metáfora acertada de las disputas que se producían entre los dueños de los negocios. Al final surgió un claro ganador, la casa de té Langshi, operada por las élites sociales de Li Yin-yang y su hijo Li Tie-zhou. Tras las obras de renovación, la figura en alto relieve de una águila en vuelo apareció en la cima de la fachada y el edificio mismo incorporó elementos estilísticos inspirados en Matsumosuke Moriyama y Norman Schwa. A día de hoy, innumerables aficionados siguen visitándolo para admirarlo.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el modernismo se extendió por todo el mundo, impulsado por el movimiento de diseño Bauhaus, y llegó a las costas de Taiwán. Las fachadas de las tiendas comenzaron a cambiar de nuevo a medida que los diseñadores se alejaban de los estilos recargados del pasado y adaptaban un camino mucho más minimalista. Sin embargo, las tiendas de esta época no dejaron de hablar por ello. Por ejemplo, las fachadas modernistas de la farmacia de medicina china de Qianyuan presentan raíces de ginseng en bajo relieve, una alusión al tipo de productos que vendía la farmacia. De hecho, el tipo de negocio que se desarrollaba allí habría sido evidente para todos, incluso en aquellos tiempos cuando no todos los que caminaban por la calle sabían leer y escribir. A medida que las casas comerciales sufrieron innumerables cambios a lo largo de los años, sirvieron como una especie de lienzo de pintor de gran tamaño que registraba el paso del tiempo. Además de las fachadas mencionadas, sería un descuido no mencionar los pórticos de las calles. El pórtico construido en el lado de la calle del primer piso de una tienda se llamaba Tin Aka en taiwanés o Chilou en mandarín. Ofrece a los peatones un excelente refugio para resguardarse de la lluvia. En la dinastía Qing de Taiwán existían dos tipos de pórtico callejero. Uno, el pukou, estaba integrado estructuralmente con el edificio comercial, con la entrada del primer piso retranqueada respecto a la calle y los pisos superiores, que sobresalían, sostenidos por columnas. El otro, el xuanting, frecuente en los distritos portuarios, consistía en una hilera de pabellones consecutivos, estructuralmente independientes de los edificios a los que estaban conectados. Estos pabellones se adosaban entre sí, protegiendo a los compradores del viento y la lluvia a lo largo de toda la calle. Estas calles se denominaron calles donde nunca se ve el cielo, o Pu Jian Tian, es decir, calles comerciales cubiertas. Una de las calles más conocidas de este tipo en Taiwán se encontraba en la ciudad de Lucan. La gente siempre ha utilizado los pórticos de la calle para colgar la ropa a secar, para adorar a los dioses el primer y el 15º día de cada mes lunar, para separar los tallos de las hojas de té, para secar las hojas de té al sol, para exhibir productos para la venta, para servir como un punto de preparación temporal para recibir y enviar productos o para servir como área de recepción para entretener a los clientes y visitantes con té y bocadillos. El programa de mejora urbana implementado por las autoridades japonesas puso fin a la época en que, como se decía entonces, las tres cosas que nunca se ven en Lucan son el cielo, la tierra y las mujeres. Esto hacía referencia a las calles comerciales cubiertas que ocultaban el cielo, los senderos que impedían el paso en el barco, y las numerosas mujeres locales que, con los pies vendados, solo se desplazaban en palaquín, ocultas tras cortinas. El programa de mejora eliminó las calles Pu Jian Tian y dio origen al estilo pórtico callejero, que distingue claramente a los barrios de casas comerciales de Taiwán de las pasarelas techadas poco convencionales de 5 pies de ancho del sudoeste asiático. El encanto de las casas comerciales de Taiwán no solo proviene de un proceso de acumulación histórica, también es fruto, podría decirse, de la fusión de las diversas culturas que se han encontrado y fusionado en esta tierra a lo largo de los años. Las casas comerciales comenzaron de forma tradicional en la dinastía Qing, adoptaron diversos conceptos de diseño occidental durante el periodo colonial japonés y evolucionaron hacia un minimalismo modernista en la posguerra. En todos estos periodos, Taiwán demostró estar en estrecha sintonía con el resto del mundo. En cada caso, afirma Lee Tung-min, Taiwán exhibía algo totalmente único. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. No se olviden que cualquier sugerencia o saludos pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónica esp@rti.org.tw. Los espero la próxima semana. Les deseo bendiciones. Los quiero. Bye bye.